El título de hoy que tenemos, que el Señor ha puesto en mi corazón durante ya hace mucho tiempo, es Perdonar es amar. Y la verdad es que yo voy a dar hoy unas pinceladas, no quiero hacerme demasiado largo porque este es un tema, el perdón, ¿no? ¿Cuántas horas, años, miles de dólares, euros les cuesta a la gente tratar ese rencor, esa falta de perdón? Bueno, el ser humano sufre mucho por eso, ¿no? Entonces, tampoco tenemos tiempo aquí, ni soy psicólogo ni psiquiatra, y lo que vamos a ver un poquito es pues, lo que la Biblia tiene que decir para nosotros los cristianos, ¿no? Vamos a ver. ¿La vais a conectar ya? ¿Puedo? Vale. Muy bien. ¿Alguien sabe quién es esta mujer? Es un poquito complicado, ¿no? Si no habéis visto la película, una película reciente. Bueno, esta mujer es Maisabel Lasa, ¿vale? Esta mujer es una víctima del terrorismo aquí en España, de la banda terrorista que teníamos en el País Vasco. No voy a decir el nombre porque como estamos por YouTube, igual podrían quitarnos el vídeo, pero bueno, sabéis a qué hablo, ¿no? Una banda que, pues casi 1000 muertos durante años, bueno, no tengo que contaros porque todos lo habéis conocido, ¿no? Los que ya tenéis cierta edad. ¿Por qué pongo la foto aquí y quiero que la conozcamos? Bueno, simplemente es porque sepáis cómo llegué yo a hablar de esto hoy. Escuché la historia de esta mujer y ella formó parte de unos encuentros restaurativos entre los terroristas y las familias que habían sufrido ese terrorismo, ¿vale? Por supuesto, se hizo todo en secreto, hasta años después no se dio a conocer, ¿vale? La sociedad no le hizo mucha gracia, la sociedad exige odio, exige rencor, exige dolor y no perdona. Entonces, la decisión de estas familias, ella era la directora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues ella sí que, como quiso dar ejemplo y participó en esos encuentros restaurativos. La palabra está muy bien escogida porque se pretendía por lo menos restaurar la sociedad del País Vasco y porque estaba fracturada. Bueno, esta mujer se reunió, y de ahí la película, con 2 de los 3 hombres que mataron a su marido Juan Mari Jáuregui, el gobernador del País Vasco, y a día de hoy mantiene una relación con ellos buena. Ellos le han pedido perdón, han cambiado como personas. Realmente los 3 le dijeron que eran solo ideas, ¿no? No conocían a su marido, no sabían quién era, cumplían órdenes y en ese momento se echaban a suertes quién debía coger la pistola. Podía haberle tocado a cualquiera de los 3, ¿no? Los 3 tenían esa intención de matar. Bueno, ¿por qué he llegado hoy a hablar de esto? Ella dice que no le gusta hablar de perdón. Dice que el perdón es una palabra que tiene para ella muchas connotaciones religiosas y ella dice que no es religiosa, que es agnóstica. No es atea, pero bueno, cree que hay algo, pero que no. Entonces, ella dice que ella lo que ha dado es una segunda oportunidad. Y eso es lo que quiere decir. Bueno, yo pienso que es otra cosa, ¿no? Eso me hizo pensar a mí mucho. Si yo me hubiera puesto en mi lugar. Y, hermanos, no sé vosotros, pero este tipo de casos de gente que no va a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, que no es cristiana, aparentemente me avergüenzan mucho. Me dejan a mí, cristiano, hijo de Dios, por el suelo. Porque yo, no sé vosotros, ¿qué habríais hecho, no? Vivir con rencor, no perdonar, no sé, cada uno que se mire dentro de su corazón y que medite. Pero a mí me hizo meditar mucho ver este caso y otros. De todas maneras, es un caso muy aislado, ¿vale? De todos los encuentros que ha habido de víctimas, solo 4 perduran hoy en la actualidad. De todas las víctimas que ha habido y familiares, o sea, no es muy dado esto de reunirse y perdonar, o como ella le quiere llamar, dar una segunda oportunidad. Bueno, perdonar.
¿qué es? Bueno, diccionario siempre. Acción y resultado de liberar a una persona de una deuda, un castigo o una obligación que ha contraído con nosotros por diferentes motivos, ¿no? Lo que quiero dejar claro hoy es que, evidentemente, si ofendemos nosotros a alguien, ¿vale? Nuestro deber cristiano, ¿cuál es? Pues pedir perdón, evitar esa soberbia, ese orgullo que nos impide ir y acercarnos a la otra persona a la que hemos ofendido y pedirle perdón. No hay otra cosa, ¿verdad? Que eso lo tenemos claro, o deberíamos tenerlo, ¿no? Pero claro, tenemos ahí el orgullo y la soberbia, y que son unos productos de ese super yo que tenemos dentro, ese ego, y que nos impiden realizar ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, que es amar, ¿no? Bueno, hoy me quiero centrar en eso, cuando somos ofendidos, no cuando ofendemos, porque yo creo que eso lo tenemos claro. Ofendemos, deberíamos pedir perdón, no hay otra. Es que no hay otra cosa que hacer. Pero, ¿qué pasa cuando somos ofendidos? Cuando alguien nos ofende a nosotros. El mundo, estadísticamente, y nosotros también entramos ahí, perdonamos muchas veces, pero no olvidamos. Es muy difícil. Nos han hecho daño, nos han hecho pupita y tenemos mucha memoria. Cada vez que tenemos oportunidad, muchas veces la soltamos ahí. Bueno, pues nos han hecho daño, perdonaste, no, pero lo vuelves a nombrar, tal. Oye, pero si me habías perdonado, ¿no? Pero me lo vuelves a soltar ahí. Siempre estamos recordando. Y así, eso son sentimientos negativos que repercuten en nuestro corazón. El no olvidar. Decimos que perdonamos, pero no olvidamos. La naturaleza humana sabemos que es vengativa. De hecho, acordáis en el Antiguo Testamento la ley del talión, que se dio pues, para que los tribunales públicos, civiles, pues ellos aplicaran esas leyes para evitar las venganzas personales, privadas, que estaban a la orden del día, ¿no? Pero el hombre es vengativo. Los deseos de revancha y represalias están a la orden del día en nuestra sociedad, lo vemos en todas partes. Yo, por ejemplo, muy aficionado al cine, como sabéis, pues ¿cuántas películas hay sobre revancha con ese nombre? Sobre venganza, 1, 2 y 3, sobre El Castigador. O sea, hay películas y nos sentamos ahí disfrutando porque son las que más éxito tienen en el cine y en la televisión. Películas de venganza, aquella banda de narcos o de lo que sea que se ha metido con la persona equivocada y es lo último que van a hacer y las disfrutamos, ¿vale? Porque, oye, aunque sea desproporcionada la respuesta, son los malos, han hecho un mal, han ofendido y se merecen todo lo que les pueda pasar y disfrutamos mucho de esas películas, ¿no? En general, ¿vale? Habrá gente que no, me alegro mucho. Pero hay mucha venganza en los medios. Estamos rodeados de maldad, de confusión y de odio, de mentiras. Y cuando la gente la pillas, no se tiran atrás. Es mi verdad, ¿no? Es mi opinión, es muy respetable, aunque sabes que es mentira. Eso es lo que nos estamos viendo hoy en día. Bueno, pero ¿está bien entonces perdonar pero no olvidar? O tal vez perdonar a quien amas, eso está bien, pero no a quien odias, ¿no? Ahí ya, oye, esas preguntas nos las podemos hacer y hoy vamos a ver si le damos respuesta. Mira, sabemos todos una cosa, ¿qué hizo Jesús contigo y conmigo cuando murió? ¿Qué hizo? Pues lo hemos cantado por medio, muchas veces, y esta mañana, por medio de su muerte, cubrió todos nuestros pecados delante de Dios, del Padre. Y fuimos perdonados. Y al ser perdonados, tuvimos libertad por medio de Él, de Jesucristo, el cual nos amó. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué nos manda? ¿Qué nos manda Dios? Que nos perdonemos los unos a los otros, igual que Él ha hecho. ¿Qué mayor ejemplo? Esto parece una obviedad, ¿no? Y diréis, bueno, Pablo, eso ya lo sabemos. Sí, pero es que deberíamos estar recordando toda la vida, ¿eh? Siempre, en cualquier momento, todos los días, a todas horas. Eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Perdonar nuestros pecados con su muerte.
Y Él nos manda eso. Hay una frase que la habréis oído muchas veces, pero es que es cierta. Y las personas que han perdonado alguna vez ofensas graves, he hablado con ellos y dicen, el perdón es una liberación. Y lo saben los psicólogos también. El perdón libera. Te quita una carga, te quita una pinza ahí en el corazón que te estaba ahí apretando. Porque cuando tú perdonas a una persona que te hace daño o que te lo ha hecho, te liberas a ti, pero también liberas a esa persona que te hirió. Evidentemente, este es el caso de cuando nos piden perdón, ¿no? Que perdonemos. Y solo faltaría eso, y antes lo he dicho. Si te piden perdón, si hay sinceridad en el perdón, el ejemplo de Jesús está ahí. Perdona, olvídate de tu orgullo, olvídate de tu soberbia. Borrón y cuenta nueva. Perdona, olvida. La otra persona te ha pedido perdón. Pero muchas veces no recibimos disculpas de la otra persona, ¿verdad? No las disculpas que podríamos esperar ni nada. Simplemente nos han hecho una ofensa y no hay nadie que se disculpe. Y eso nos reconcome por dentro. Y en eso es lo que quiero hablar un poquito hoy, ¿no? Esas veces que no nos piden perdón. Estamos en una época, como he dicho, que hasta a la Iglesia le afectan muchas cosas, pero muchas cosas. La gente, por las redes sociales, pasa que tenemos la piel muy fina a veces, pero muy fina, ¿eh? Habréis oído en la tele o por las redes sociales ese término de ofendiditos, ¿vale? Estamos muy con la piel, estamos a la que saltamos. Cualquier cosa nos ofende, y más por los textos que no se pueden explicar las intenciones ni nada, creemos y entendemos lo que queremos y nos ofendemos muy rápido. Jesús, lo vuelvo a repetir, nos enseñó cuál es la verdadera muestra de amor. Y esta es el perdón. De verdad, no hay ninguna otra prueba de amor, no hay otra. La única prueba real que existe es lo que Jesús hizo muriendo por nosotros en la cruz. Que éramos pecadores para darnos la salvación. No hay otra. La verdadera muestra que Jesucristo nos dio. Nos dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. Por eso, perdonar es amar. Es que es una de las consecuencias del amor, el perdón. No hay otra. Cuando decimos aquí en la iglesia, oramos y decimos, Señor, aumentanos el amor. Estamos pidiendo aparte un montón de cosas más, y una de ellas es el perdón. El perdón que la ausencia de perdón en cualquier comunidad o congregación es muy dañina, pero mucho. Bueno, evidentemente denota una falta de amor, ¿no? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El gran ejemplo del Señor Jesús. ¿Y por qué dice que esto es un mandamiento nuevo? En el Antiguo Testamento ya había un mandamiento parecido. Os lo leo. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pues ya en Levítico salía amar a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Pero hay una diferencia entre estas dos afirmaciones, ¿vale? Es como a ti mismo, en la de Levítico, y la que dice en Juan, como yo os he amado. Hay enormes diferencias entre estos dos ejemplos, ¿vale? En Levítico, pues en este capítulo 19 que acabo de leer, el modelo y la motivación para perdonar tenía que ver con nosotros mismos. Y como diría el apóstol Pablo en Efesios, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Oye, pues ya que amad a los demás como vosotros mismos, parece que es una gran idea, ¿no? Pero
el instinto natural en nosotros, aunque sea el de preservación, también es el de destrucción, ¿no? Y sabemos, hay muchos casos de seres humanos que se autodestruyen. Ese amor está tergiversado en nosotros mismos. Drogadicto, drogadicción, alcoholismo, etc. Si nos tiene una persona así, que tratarnos con ese amor que se trata a él, pues vamos aviados, ¿no? Como se suele decir. O pensamos en aquellas personas que hacen en cada momento lo que les apetece, sin problemas, buscando su egoísmo, sin que nadie les diga nada por ello, y aún así acaban perjudicándose. Esas personas, ¿cómo van a amar a los demás? De una manera también dañina. Ese mandamiento de Levítico pues era un mandamiento de carácter provisional. Pero, como dice en Juan 13:35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la nota, la distinción que nos va a diferenciar de los demás. El que tengamos amor los unos con los otros, como hizo el Señor Jesús, como yo os he amado, como Él nos ha perdonado. Bueno, la manifestación realmente de un amor como el de Cristo es complicada por nuestros propios medios, ¿verdad? No podemos llegar a eso. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, que ese fruto del Espíritu crezca en nuestra vida. Y uno de los frutos del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, sabéis que es el perdón. Por tanto, esto es un rasgo distintivo del pueblo de Dios. Debe serlo. No hay otra manera, el amar y perdonar. El Señor dijo que tenía que ser nuestra señal de identidad, la principal característica de nosotros como discípulos. Y lo vuelvo a repetir, para la Iglesia, no solo para nosotros mismos, la verdadera marca de que una iglesia es de Cristo debe ser el amor al prójimo. Entonces, vamos a ver cómo perdonamos, ¿no? Ya está claro que el perdón es inherente al amor, que debemos amar como el Señor nos amó a nosotros, pues vamos a ver cómo tenemos que perdonar. Y nos vamos a, por favor, podéis poner aquí detrás, que no me entraba todo el texto, el Mateo 18, versículos 21 a 35. Sí, ¿lo podéis poner vosotros con el worship este? Es que no me entraba en el PowerPoint, no quería, así que lo tenía que dejar fuera. Bueno, vamos. Mientras lo vais poniendo, voy a leerlo. Voy a leerlo yo. Mateo 18, versículos 21 a 35. Entonces, vamos a ponernos en contexto. En los versículos anteriores de este Mateo 18, el Señor Jesús vuelve otra vez a la parábola de la oveja perdida que vemos en Lucas 15, ¿vale? Si una oveja se descarria, pues hay que ir a buscarla, ¿no? A pesar de que las otras 99 están en el redil, pues oye, por una perdida se va y habrá gran gozo en el reino de los cielos solo por una, ¿vale? Para eso tan importante somos nosotros, una única persona para el Señor. Entonces, aparte de esta parábola que el Señor Jesús está recordando en los versículos anteriores, también habla de cómo proceder con el hermano pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces, escuchando todo esto, pues Pedro se le acercó y dice: Señor, bueno, lo voy a leer hasta que lo pongan, 18, 21 al 35. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro, yo no sé, que el Señor me perdone si digo a lo mejor alguna animalada, no sé qué ánimo tenía para preguntar eso en ese momento. No sé si quería dárselas de buen seguidor de Jesús, porque le dice 7 veces, o no sé qué quería hacer, pero iba un poco desencaminado. Había algo incorrecto en su pregunta, porque para el Señor Jesús el perdón no es una mercancía, no es algo que se pueda medir, no es algo que se pueda contar.
etc. Para el Señor Jesús el perdón es algo más, es algo infinito. Y coge y toma, en este caso, dos números perfectos que todos los judíos conocían, el 7 y el 10, los multiplica y los vuelve a multiplicar por 7, que da un número que parece que sea muy grande, pero lo que quiere decir con esa expresión es que es infinito. ¿Qué quiere decir Jesús a Pedro cuando le contesta así? Que hay que perdonar siempre, siempre, siempre. No hay final nunca para el perdón. El perdón nunca se acaba. Claro, bueno, se nos puede acabar la paciencia, se nos puede agotar, pero para el Señor Jesucristo el perdón nunca terminaba. La misericordia se debía mostrar en todo momento. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Siempre. Y, para ilustrarlo mejor, empieza con una parábola, versículo 23, y le dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Bueno, pues esto un rey cualquiera, con sus siervos, súbditos, que son recaudadores de impuestos y tienen que ir cada cierto tiempo a rendir cuentas y a entregar lo que se ha recaudado, etc. Bueno, debía 10.000 talentos. Para que nos hagamos una idea rápida, si se cobraba un denario al día, un trabajador normal trabajaba 6 días, 6 denarios, pues por 6 denarios a la semana eran 6.000 denarios, 1.000 semanas, eso hacía un talento. ¿Vale? O sea, solo para un talento hacía falta pues 1.000 semanas. ¿Sabéis lo que son 1.000 semanas, no? Pues a razón de 52 por año, pues poneros ahí requería. Y eso solo para un talento. Aún nos quedan 9.999. Quiere decir que como antes 70 veces 7, pues aquí la parábola te dice que era algo incontable, algo que nunca se podría parar. No nos preguntemos cómo se lo gastó todo, si es que es una parábola, ¿no? Es un ejemplo superlativo, no hay posibilidad. Bueno, a lo mejor pudo habérselo gastado, no lo sé. Bueno, y le dice, sigue diciendo, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Evidentemente, cuando era una deuda tan grande, pues en los pueblos no judíos la norma era, pues bueno, te vendemos a ti y a tu familia todo lo que tienes como esclavos, algo sacaremos, pero evidentemente esa deuda era impagable, pero bueno, era lo que había que hacer, era el castigo, algo sacamos, pero bueno, nunca se va a poder, nunca, ni en 1000 vidas podrás pagar esa deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Estaba ahí, era una súplica, él sabía que no podía pagarlo, no podía, imposible. Se humilló y apeló a la misericordia de su rey. Y el señor de aquel siervo dice que tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó, fuera, borrón y cuenta nueva, ¿eh? Nos olvidamos, se acabó. Bueno, pues imaginaros la alegría de este siervo. Salió de allí y nada más ahí por las escaleras encontró a uno de sus consiervos, de sus compañeros, que le debía 100 denarios y echándole la mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Es que no duró nada, mientras bajaba y se le tiró al cuello. No empezaron a hablar, no, al cuello ahí a agarrarlo. Fijaros cuánto odio, ¿no? Por 100 denarios, que eso era una deuda ya más normalita que se podía pagar, ¿no? Una deuda como la que podemos tener unos con nosotros aquí o con alguien de fuera. Es algo ya más razonable. Entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Se vuelve a dar el caso. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Es casi lo mismo que hacía unos minutos él le había dicho a su rey. Y la misma acción, humillación, estaban pidiéndole compasión. ¿No sería lo más normal que, aunque fuera olvidadizo, dijera, uy, déjà vu, esto lo he vivido yo hace... ostras.
yo debería hacer. El rey, cuando le perdona, lo que quiere es que esa persona haga lo mismo, que sea un mensajero de esa misericordia. Es lo mínimo que ese rey pretende con ese siervo que ha perdonado, que hable de su misericordia, que hable de su compasión y que él repita lo mismo que ha vivido en sus carnes. Es lo mínimo, ¿no? Pues no es así. Así que él no quiso, sino que se fue, versículo 30, y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía, ¿vale? Porque en este caso una deuda pequeña, pues según la ley no se podía vender como esclavo, pero se podía mandar a alguien a la cárcel en fin. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, claro, lo vieron y dijeron, pero qué cara más dura, qué sinvergüenza, ¿no? Qué miserable. Y lo pusieron en conocimiento del rey. El rey lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? O sea, tú de él igual que yo de ti. Si no pedía nada más, que mostraras ese ejemplo a lo largo de tu vida con todas las personas que te encontraras, porque soy tu rey, que te doy ejemplo. Tú debes seguir mi ejemplo y replicarlo allá donde vayas. Eso era lo que quería el rey. Enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Bueno, sabemos que no podía pagar, nunca podría pagar lo que debía, ¿no? Así que el final queda claro para este hombre, ¿no? A los verdugos, a los castigadores. Pero por si aún no nos quedaba claro, este último versículo dice el Señor en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Advertencia muy seria, ¿eh? De esto, ¿qué sacamos en claro? Pues yo de aquí saco en claro, os voy a ayudar un poquito, que todos estamos endeudados con Dios, ¿o no? ¿Vale? Tenemos claro que esa deuda no la podemos pagar ni la podremos pagar nunca. La deuda que nuestro pecado ha creado en nosotros es una deuda que nunca podremos pagar. Pero sabemos que esa deuda debe ser pagada, ¿no? Bueno, lo hemos hablado antes, por medio del sacrificio de Cristo, la deuda ha sido cancelada para todo aquel que cree en ese sacrificio. Leemos en Marcos 11, 25, 26. Cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno. Esto es el primer caso. Si tenéis algo contra alguien, si vosotros sois los ofendidos, y estáis orando, pues perdona, para un momento, para de orar, no sigas. Si tienes algo contra alguno, perdonad. Y luego sigues orando. Para que también vuestro Padre, sigue diciendo, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Lo deja claro? ¿Sois los ofendidos? Este mundo es así de difícil, ¿eh? Como dice Alex San Pedro, la iglesia es un sitio, una congregación llena de pecadores, de corazones destrozados, vidas rotas. ¿Qué se puede esperar de todos los que estamos aquí? En algún momento nuestro viejo hombre, vieja mujer sale y hacemos daño, como en la familia, hacemos daño a los que tenemos alrededor. Eso está a la orden del día. No nos engañemos, ¿verdad? Y todos hemos tenido alguna vez un caso de que nos han ofendido. Seguirá sucediendo porque somos humanos y pecadores, ¿no? Él os perdonará vuestras ofensas, pero hay una seguridad del perdón que se experimenta cuando hay deseos de perdonar las ofensas en nuestra contra. El Señor Jesús, en su Sermón del Monte, nos enseña la necesidad de amar a todos. Y eso incluye también perdonarlos.
Dice en el versículo 43 de Mateo 5, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué dice esto? Evidentemente, ellos habían añadido lo de aborrecerás a tu enemigo porque esa cláusula en el original no estaba. Daba a entender que solo estaban dispuestos a perdonar y amar a aquellos que fueran sus amigos. Pero sabemos que eso se queda corto, que hay que ir más allá. El ejemplo del Señor Jesús es algo arrebatador, increíble, rompedor, transgresor. Y no sirve solo con aquellos que te aman, qué fácil es, ¿no? Con los que me aman, llevarme bien y perdonar y todo eso. Eso es facilísimo. Pero la verdadera complicación para el seguidor de Cristo está en lo siguiente, en el enemigo, amarlo, perdonarlo. Esto fue algo que el Señor, durante todo su ministerio, condenó con contundencia. Que quiso decir a cualquiera que te hiera en una mejilla, le pones la otra. El amar a los demás siempre nos va a hacer, como he comentado, susceptibles de que seamos heridos. Es inherente al amor. O no amemos, ¿vale? Nos quedamos solo toda la vida, nos metemos ahí en una casita ahí encerrados, no tenemos trato con los demás seres humanos, no amamos y no vamos a sufrir. Como mucho soledad, ¿no? Pero no nos van a romper nadie el corazón ni nos va a nadie a ofender porque estamos encerrados. Pero cuando se ama de verdad y se tienen relaciones sociales, nos pueden ofender. Eso es así, tengámoslo claro. Pero vamos a estar, si seguimos el mandamiento del Señor Jesús, vamos a estar tan ocupados en amar a los demás que no nos va a importar que nos lastimen. Sabemos que va a estar ahí posiblemente el riesgo, pero el amar va por delante. No nos podemos retirar y pasar a un segundo plano. Os lo digo yo, lo he comentado a veces en las células y eso, me cuesta amar un montón, pero un montón, ¿eh? O sea, no sabría decir yo si es que el género humano no me agrada demasiado, ¿vale? Y me incluyo yo mismo, ¿no? Pero a veces tengo un sentimiento del hermano mayor del hijo pródigo, ¿vale? Que está ahí en su iglesia, está aquí en la iglesia, con el Señor rodeado y tal, y los demás. Es que veo las noticias del día a día y el género humano de verdad es que es terrible, pero es que yo pertenezco a él, es que yo era así, o sigo siendo así. Lo que pasa es que el Señor tapa y paga todas mis deudas y todas mis debilidades. Me cuesta mucho amar al prójimo, pero muchísimo. Y me duele un montón, y os lo cuento aquí a vosotros, igual que esto del perdón, porque es algo que día a día me miro a mí mismo y me ofende, me arrepiento un montón. Y le pido a Dios que me ayude, porque sé que no quiere eso para mí. El ejemplo es Él. Y estoy muy lejos de acercarme a su ejemplo. Y no llegaré, esto es una carrera hasta el día que Él me llame y ahí Él me completará. Él me hará ya perfecto, pero hasta ahora solo puedo pedirle que me ayude, porque sin Él no puedo. Debemos mostrar en palabra, pero también en hechos y en actitud, que estamos llenos de un espíritu de amor y no de rencor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues está haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido en lo malo, sino vence con el bien el mal. Fácil es leerlo, pero con los que no nos gusta estar en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde estemos, no es el mundo tan bonito que tenemos aquí el domingo en la iglesia con los hermanos. Y aún así también, el domingo con los hermanos, tenemos siempre alguna cosa unos con otros, seguro. Seguro, ¿verdad? Venced el bien
O sea, con el bien, el mal. No lo digo yo, es que lo pone en la palabra. Y me lo digo a mí mismo, que cuesta un montón, pero hay que tenerlo metido aquí día a día o escrito para leerlo. Pero aún así, aunque quisiéramos cumplirlo, imposible. Le pido al Señor, pedidle que Él os ayude, porque es la única manera. O Él os ayuda con eso o no hay, tu tía. Bueno, en el Sermón del Monte también está la oración por antonomasia, ¿no? La oración que el Señor Jesús, cómo nos enseñó a orar, el Padre Nuestro. Y hay 3 versículos, estaba claro, ¿no?, que iba a ir a ellos, que son el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, petición de perdón significa que reconocemos que no hay otro método por el cual se pueda cancelar la deuda, ¿vale? Lo hemos leído antes. Tenemos una deuda tan enorme que necesitamos suplicar para que se nos perdone esa deuda. Suplicamos gracia de Dios. Y el perdón de nuestros pecados, pues, no está basado en nuestros méritos, lo sabemos, sino en los de Cristo, que murió por nosotros. Esos méritos de Él se nos aplica a cada uno de sus hijos. Su gracia divina, su compasión, su misericordia es lo que nos perdona. Pero bueno, solo eso no, es muy importante también para ser perdonados nuestra disposición a perdonar. Sin ella difícilmente podremos ser perdonados, ya lo hemos visto. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Es indispensable para poder recibir el perdón de nuestros pecados. No somos salvados sobre la base de nuestra fe, como si la fe tuviera un poder por sí sola para obtener la salvación. Somos salvos por gracia, primeramente. Ese es el plan de Dios, por gracia. Sin embargo, sabemos que la fe debe estar presente para ser salvos. Como dice en Efesios, por eso, por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Por gracia, por medio de la fe en Cristo, yo soy salvo, no de mí, pues es don de Dios. No lo hemos cantado hoy, pero lo cantamos el domingo pasado y si queréis podemos cantarlo luego. Solo por gracia, por medio de la fe en Cristo, ¿vale? Pero por gracia primeramente. Nos dice también en Gálatas 3:25, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que la fe y la disposición para perdonar son condiciones de una persona que tiene que tener si recibe la salvación y el perdón de Dios. En Lucas 17 dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Tenían poca, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque no entendían, como anteriormente en los 2 versículos anteriores, no entendían cómo podían pedir, o sea, perdonar tanto a un hermano. No lo entendían. Y dice el Señor, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día, ya son veces en un día, que tu hermano te haga eso, parece ya, dice, hombre, aquí pasa algo, ¿no? Pero bueno, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. 7 veces o 70 veces 7, y aquellos que oyen eso, cuando venían de un trasfondo que el perdón pues era bastante complicado, el Señor va más allá y rompe con todos los números, a todas horas. Y ellos dicen, Señor, aumentanos la fe porque es que esto no podemos entenderlo, es que no es posible, por nosotros mismos no podemos. Nosotros debemos creer y nosotros debemos perdonar. Dios eso no lo va a hacer por nosotros. Sin embargo, sí que nos va a ayudar a sembrar esa semilla de la fe y el ánimo a perdonar, la va a sembrar en nosotros, nos va a ayudar. Esto no estamos solos, Él nos coge la mano y nos ayuda, pero el Papá quiere que hagamos esto por nosotros mismos, que lo intentemos.
El poder de creer y el poder de perdonar vienen de Dios. Y en cada paso de nuestra vida Dios va a estar presente y activo, no nos va a dejar solos. Nos dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que está obrando en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Pues manos a la obra. Tenemos que empezar a perdonar a los demás. Ojo, y estábamos hablando de que cuando no hay solicitud de perdón, no, es que yo perdono cuando el otro venga a mí a perdonarme, pero mientras, cruz y raya, porque es que ni se ha dignado a venir. ¿Cómo podemos estar aún parados, atascados en esa manera de pensar? Me ha ofendido. A lo mejor el otro ni sabe que te ha ofendido, pero estamos ahí, apoltronados, apalancados en nuestra posición. Pues cuando venga, si no, yo tengo algo contra él y ahí me quedo. ¿Yo cómo le voy a perdonar? No, estamos hablando de otra cosa diferente. Olvídate de que el otro venga a perdonar. Eso ya a él le toca lo suyo. Pero estamos hablando de ti. Perdona, perdona y libérate. Hay que darlo a nuestro prójimo de forma alegre y generosa. Olvidémonos ya de aquello de te perdono, pero no olvido. Tenemos que tenerlo claro. Y podemos pasar a la siguiente, que esta sí que la... ¿O la ponéis vosotros la mía de las que tengo ahí? Bueno, ahora lo vais leyendo. Hay una frase que va muy bien, hay una frase, una enunciación que he leído por ahí buscando en internet sobre estos versículos, y en el Catecismo de Heidelberg, yo no lo conocía, aquí a lo mejor los más eruditos y estudiosos sí que lo sabéis, pero bueno, es un catecismo que un noble de la Europa central, en la época de 40 años después de la Reforma, por un cisma, una discusión que hubo en una iglesia entre dos sacerdotes por la Santa Cena, en fin, dijo, oye, aquí deberíamos tener algo, aparte de la reforma de las tesis de Lutero, algo, ese catecismo de Heidelberg, vamos a encargárselo, se lo encargaron a dos discípulos de Calvino y Lutero, uno de cada cual, dice, para que tengamos claro esta liga protestante de países aquí en Europa, tengamos claro en lo que creemos y no dudemos y en un culto, en una ceremonia, se nos pongan dos sacerdotes a discutir por si la Santa Cena está ahí el cuerpo de Cristo de verdad o no lo está. Ahí para poneros un poco en antecedentes. Bueno, ya lo estaréis leyendo. Dice, ¿cómo enuncia ese versículo 12? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ojo, el de la Biblia es el bueno, no lo sustituyamos por este, pero es una bonita explicación de lo que quería decir el Señor Jesús al enseñarnos esta oración. Por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros pobres pecadores nuestros pecados ni la maldad que está arraigada en nosotros, así como nosotros sentimos por este testimonio de su gracia el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Qué bonito, ¿eh? Si esto se le hubiera salido de memoria al siervo ingrato cuando salía de ver al rey, se hubiera ahorrado mucho, ¿no? Pero, bueno, la teoría está ahí, las bonitas palabras, los versículos, pero seguimos, ¿verdad? No nos gusta perdonar. Seguimos ahí muchas veces metidos en el rencor. Pues lo siento mucho, nuestro propósito debe ser perdonar a quienes nos han ofendido y también poder experimentar el amor y la gracia perdonadora de Dios. Es que va todo unido. Es un viento fresco, teníamos la ventana cerrada del odio, el rencor, el no perdonar, y la abrimos con el perdón y entra un aire renovador y fresco, un aire de nuestro Dios que lo revuelve todo, que quita los malos aires, los malos rollos, todo lo limpia, como por las mañanas abres la ventana de la habitación, que ahí hay de todo a lo que pueda oler, y ¡bum! Qué olor a fresco esta mañana que estaba lloviendo, ese olor a limpieza, ¿no? A lluvia. Ejemplos en la Biblia, los que queráis. Tenemos
Abraham rescatando a su sobrino Lot, José perdonando a sus hermanos después de la que le habían hecho, después de la que le habían hecho, David perdonando la vida a Saúl 2 veces, Eliseo sirviendo pan a los sirios invasores, Esteban intercediendo por los que le estaban lapidando. Madre mía, ¿cuántos de los que estamos aquí no cogeríamos las piedras y las devolveríamos a los otros, verdad? Digo, bueno, yo me voy a ir, pero me llevo por detrás 25, si hace falta. Bueno, bromas aparte, Pablo predicando el Evangelio, que lo vemos en la escuela dominical los domingos, en sus primero, segundo, tercer viaje misionero, es que tenía una liga de fans, hooligans, judíos, que le perseguían a todas partes, reventándole las predicaciones en la sinagoga, persiguiéndolo, intentando matarle, etcétera, etcétera. Y Pablo aún sigue a ellos hablándoles. Y como hemos hablado, el ejemplo máximo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el que debemos. Vemos que seres humanos lo hacen, Lo pongo porque vemos que es posible. En las circunstancias más difíciles se puede perdonar. Y lo están haciendo. Es que eso eran grandes hombres de Dios. Tú puedes ser un gran hombre y una gran mujer de Dios. No hace falta que seas gran. Solo pídele ayuda, como estas personas tuvieron ayuda y estuvieron en oración pidiéndole al Señor que los guiara y que los ayudara. Eso es lo único que tienes que hacer. Vale, perdón. Entonces, resumimos unos pocos puntitos. Dios así lo ordena, que perdonemos. La venganza es suya. Si alguien tiene que vengarse, lo hará él, no nosotros. Así que debemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué dice en Lucas 23 cuando le están crucificando? ¿Qué dice sobre aquellos que estaban ahí delante? ¿Lo recordáis? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Y aunque lo supieran, bueno, si lo supieran a lo mejor, pero perdónalos, ahí crucificado, Él murió en la cruz para conseguir el perdón para nosotros. Trató en las horas previas a la crucifixión, trató con la traición de Judas, con el abandono de sus discípulos, pero su amor siempre le impulsaba hacia esa meta final, que era morir en la cruz, por amor. ¿Y para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Cualquier amor que no incluya el perdón está destinado a morir. En una pareja de amigos, amigas, en un matrimonio, en una relación laboral, donde no haya perdón y no haya amor, eso está destinado a consumirse, a malograrse. 3. No podemos ser perdonados a menos que perdonemos. Vaya ejemplo, ¿no? Quien nos ofendió necesita de nuestra compasión y amor. Se lo debemos. Nos dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es lo que nos debemos, amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 5. Guardar rencor y planear una venganza no solo es malo, sino que también es necio. Nos priva del trabajo que tenemos que hacer por delante. Nos apalanca, nos apoltrona, nos imposibilita de hacer aquello a lo que estamos llamados, como hemos visto antes en Filipenses 2. Tenemos que preocuparnos de nuestra salvación, preocuparnos del reino de Dios, de extenderlo. Perdonar a los demás, y no es una frase hecha, de verdad hay que probarlo, nos va a dar paz en el corazón y en la mente. Esa paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y a lo mejor me estás viendo ahora o estás en casa y estás enfadado porque alguien te ha ofendido o algo y ahora te cuesta escuchar esto. Igual has apagado ya la tele y no me quieres ni oír porque no te gusta lo que estoy diciendo. A mí tampoco me gusta, Me he plantado aquí delante hoy para decirlo y me he desnudado de corazón para deciros lo que siento muchas veces y me arrepiento y me avergüenzo. Pero es verdad que lo he probado yo esto. Gente que conozco lo ha probado y es verdad, es una liberación. Paz, paz, paz que nos da el Señor.
Y haciendo esto, cumpliendo sus mandamientos, pues Dios será glorificado. Lo que debiera ser nuestra meta en todo. Todo, nuestro día a día, hagamos las cosas para su gloria y su honra, ¿o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Muy bien. Dice el versículo 14-15, y ya termino. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos ha dicho el Señor en el último versículo, Señor Jesús, de esa parábola del siervo ingrato? El que no perdona, así hará el Señor, hará Dios Padre con él. La salvación no descansa en logros humanos, solo sobre la gracia y la misericordia de Dios. Pero, vuelvo a repetir, debemos hacer algo porque la hemos recibido. Tenemos que creer. Y en esa fe está siempre, de verdad, el anhelo de perdonar. Y os digo una cosa, los cristianos no solo deberíamos hacer objeto de nuestro amor perdonador a los que tenemos aquí, sino, por si lo digo, por si no estaba claro, sino también a los que tenemos alrededor fuera, a nuestro prójimo en general. ¿Os acordáis del buen samaritano? Cualquiera que sea nuestro prójimo, a ese hay que amar. Es muy bonito aquí entre nosotros, pero fuera es donde tenemos que trabajar. Aquí dentro también, porque ese es nuestro distintivo, el que nos amamos los unos a los otros, que en otros sitios no pasa. Eso es lo que nos debe hacer ser luz en el mundo, porque nos amamos los unos a los otros y nos perdonamos, pero fuera también, para dar ejemplo y testimonio. Bueno, y alguien me va a hacer la pregunta, la voy a hacer yo. Oye, entonces, en este proceso de perdón y reconciliación, ¿queda toda la obligación sobre la persona ofendida? O sea, ¿lo tengo que hacer yo todo? Es que estás hablando solo de mí todo el rato, ¿eh? Estoy hartito ya. Se me parece que seas solo el malo y el que me ha ofendido, porque si de verdad es que te ha ofendido, que a veces tenemos la piel fina, pues sí, tenemos respuesta para eso. Claro que sí. El otro también, el ofendedor, debería arrepentirse, pedir perdón y alegrarnos nosotros cuando esa persona viene hacia nosotros con ese mensaje de arrepentimiento y de perdón, como hemos visto antes en Lucas 17, 3-4. Pero, de verdad, a lo que he venido hoy a deciros es que todo esto no quita la obligación nuestra, en el caso de que fuéramos los ofendidos, ¿vale?, de hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar la reconciliación. No esperemos, no podemos esperar sentados que el otro venga. Es que puede que no venga en años o nunca. ¿Y vamos a prolongar esto? Los psicólogos y psiquiatras pueden hablar un montón más que yo de cuando ese rencor está ahí, en lo que se va convirtiendo año tras año. Y día a día, mes a mes y tal. Ese rencor se transforma en odio, ese odio en amargura, en sequedad del alma, del corazón. O sea, va a más, no para. Pues al principio puede ser muy agradable, está cabreo, la adrenalina y todo eso, pero cuando se va enfriando la cosa queda un pozo ahí mucho más terrible. Y que provoca, bueno, hay mucha gente en las consultas porque se les ha apoderado el odio y el rencor de ellos. Y si no hay cooperación por la otra parte, porque a veces puede ser, nos podemos encontrar con alguien muy cerril, pues oye, oremos por esa persona para que Dios le dé entendimiento, para que Dios le ayude, le dé arrepentimiento. Oremos siempre, es todo acción, seamos activos, no esperemos que vengan. Y de verdad, que por lo menos tú te liberas, por lo menos cuando perdonas así. Ya queda en el otro su obligación. Bueno, no debería ser muy difícil perdonar, ¿no? Ya que hemos oído que nuestra deuda perdonada es infinita, pero sabemos que no es fácil. Y por eso estamos hablando hoy de ello, ¿no? Si fuera tan fácil. Nos dice en Efesios 4:30-32, no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez, es que si abrís la Biblia así y empezáis, ahí, de los apóstoles y del Señor mismo, un montón de versículos donde se nos aconseja, donde se nos impele a este perdón. Porque es que es el ejemplo que Dios nos dio a través de Cristo. Y bueno, pedir perdón nos permite liberarnos de esa culpa, del miedo, otras ataduras que no nos permiten experimentar esa vida llena y abundante que el Señor vino a darnos, ¿verdad? Como dice en Juan 10:10, que vino el Señor a darnos vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Nos estamos perdiendo una maravilla, una bendición, porque estamos en el otro lado ahí. Bueno, Mateo 5, 23, 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, otro versículo os pongo que pone el otro lado. Antes hemos leído uno de que nosotros éramos los ofendidos mientras orábamos y os he dicho, paremos de orar, perdonemos a esa persona y sigamos. Si tu hermano tiene algo contra ti, que tú lo sabes, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es el otro caso, ¿eh? ¿Con qué cara nos presentamos muchas veces en nuestras oraciones delante de Dios? Odiando a nuestro hermano o teniendo algo contra él. O que sabes que otro tiene algo contra nosotros, pero nosotros inamovibles a pedirle perdón. Por favor, no se lo merece, ¿no? O sea, a veces que nos ponemos así tontos. No, la responsabilidad es de ambos, de él y de ti. Tiene que haber un encuentro, si no por uno, por otro. No lo hizo el Señor Jesús, que le debíamos tanto, que le habíamos hecho tanto, que éramos pecadores, y él, hombre, no escatimó Dios a su propio Hijo para que muriera por nosotros, ¿verdad? No lo hizo. Qué mejor ejemplo, ¿no?, de perdón y amor. Cuando pido perdón y me atrevo a pedir perdón a alguien, doy muestra de humildad, que es lo contrario del orgullo y la soberbia. Os digo una cosa, que yo no se me caen los anillos de pedir perdón, lo he dicho siempre en el trabajo, a veces lo digo, y dice, pues, no, es que, de verdad. Y si alguna vez me cuesta, tengo a mi mujer que me lo dice, deberías, porque es de valientes. Yo no es que sea muy valiente, pero reconozco que hay que tener narices y valentía para ir y pedir perdón. Cuando has hecho tú la falta, o cuando no tampoco, pero hay que ser de valientes. No seamos cobardes, que no nos cueste pedir perdón si sabemos que hemos ofendido, ¿eh? Colosenses 3, 12, 14 y terminamos ya. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y dice, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Es que, de verdad, el que tenga oídos, oiga. Porque ya más alto y más veces no lo puedo decir. Me estoy haciendo muy pesado y ya me paso del tiempo. Perdonemos. Seamos ofensores, seamos ofendidos. Si somos ofensores, pidamos perdón. Si somos ofendidos, vayamos a perdonar. Es una herramienta el perdón que libra de amargura y a la otra persona la libra de culpa. Y debemos pedir perdón y perdonar. Os dejo con un texto que me ha encantado, lo tengo para esta semana. Dice el profeta Miqueas, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Amén.